Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Amplitud, a nuestro podcast número 9, Guerrilleros de Campamento Fijo, que es el capítulo 3 de la tercera parte de Memorias de Amor y de Guerra, que es la autobiografía de Rafael Rosal, Paz y Paz. Pues mucho gusto, como siempre, pues luego de que escuchen el capítulo del sonolibro, pues regresaremos aquí para comentar y profundizar en lo que sea el día de hoy. Pues yo soy Giacomo Bonafina, insisto en no presentarme como Dios manda, así que estamos aquí para escuchar el capítulo Guerrilleros de Campamento Fijo, pero realmente pues están en Campamento Fijo, pues ahora cuando... Es justamente cuando vamos a dejar el campamento fijo. Exacto. Ya para iniciar operaciones. Y vamos a hacer una primera parte, es un capítulo completo, pero decidimos hacerlo en dos partes, ¿no? La parte donde dejan el campamento, pasan de ser de campamento fijo a... sería la palabra en campaña. Entran en campaña. Y mañana estaremos, el siguiente capítulo estaremos presentando pelotón en operaciones, ¿verdad? Que eso ya no tienen un campamento fijo, sino se van quedando en los distintos campamentos o que van bautizando o que ya existen. Sí, campamentos de paso de solo 1 o 2 días y seguir caminando. Bueno, ya estás en campaña, como dijiste. Exacto, eso es nuestro próximo podcast, el número 10. Y ahorita vamos a escuchar Guerrilleros de Campamento Fijo. Nos vemos en un momento. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Tercera parte, capítulo 3. Como responsable de la formación político-militar, yo tenía que dar el ejemplo en todo, y a veces era extenuante. En los domingos guerrilleros, las compas me pedían que fuera a hacerles la posta mientras ellas se bañaban. Era torturante escuchar sus risas a mis espaldas. Las imaginaba desnudas enjabonándose mientras yo debía cuidarlas. Y yo con 18 años. En una ocasión salimos Julita y yo en misión. Era algo muy sencillo: ir a la casa de Diego y entregar un correo. Llegamos empapados porque poco antes de llegar se había desatado un fuerte aguacero. Nos esperaban con café caliente y un buen fuego en la cocina. Nos quitamos el uniforme para secarlo y nos dieron mantas para cubrirnos, lo que no impidió que nos viéramos en ropa interior e intercambiáramos miradas un poco pícaras. Después de cenar, nos fuimos a dormir a un ranchito donde secaban el maíz y guardaban herramientas. A través de las cañas de las paredes podíamos ver los resplandores de los rayos, mientras contábamos los segundos hasta escuchar los truenos y calcular su distancia. Esto nos sirvió para no pensar en el latente deseo mutuo, y finalmente nos quedamos dormidos. A las 4 de la mañana, ya pasada la tormenta, Diego nos despertó para que iniciáramos nuestro regreso al campamento. El 19 de julio celebramos la victoria sandinista como propia. Javier nos hizo saber que Orpa había estado presente con 40 combatientes internacionalistas, que pronto se sumarían a los diferentes frentes. Entre los compas se iba instalando una cierta ansiedad. Se rumoreaba que saldríamos a luz pública el día de la Independencia Nacional, el 15 de septiembre. Alrededor del día 5 de septiembre fuimos por carga a donde la abuelita. Javier me indicó que vendrían muchos costales llenos de papel. No me quiso decir qué era, pero yo me lo imaginaba. Me dijo que no dejara que los compas lo vieran, que era una sorpresa para compartir todos juntos. Y vaya que pesa el papel. Y el mecapal una tortura. Pero nadie se quejaba.
Nos sentíamos invencibles y nomás entrando a la montaña y bajo un espeso manto de neblina, Milo comenzó en la vanguardia a silbar muy bajito aquella de... Llegamos al campamento empapados en sudor y sacando vapor por la espalda como siempre. Javier había despertado a todos para recibirnos. La alegría y los abrazos rebalsaban en toda la champa general. Los recién llegados teníamos prioridad para estar junto al fuego, para secarnos los pies y las medias. Usábamos medias verdes de fútbol. Javier, como siempre, con palabras sencillas y tono pausado, provocaba un estado general de entusiasmo y convicción en lo que estábamos haciendo y en el futuro luminoso que nos aguardaba. Abrió uno de los costales y sacó un montón de papeles como si fueran billetes. Eran los volantes que repartiríamos entre la población. En ellos enunciaba nuestro nacimiento. Nuestro nombre sería la Organización del Pueblo en Armas, ORPA. Nos identificaría un volcán en erupción con un sol naciente atrás. Unos con solo texto y otros con dibujos para ayudar a su comprensión entre la gente no letrada. Con la llegada de la propaganda llegaron también los grados militares. Javier sería nuestro comandante. Meme y Celia serían capitanes y el Patojo y yo, tenientes. Éramos la primera promoción de oficiales de ORPA. Alguien encendió la radio y una marimba comenzó a sonar. Era mi primer baile en la montaña. Ahí nos fuimos rotando con las compas, pero también disfrutamos del baile en parejas de hombres con hombres y mujeres con mujeres, compartiendo la alegría del momento. Nicolachón y Nicolásito se pusieron a bailar y me iban diciendo, este es el paso del mono, este es del venado, este es el del león. Y a mí, que siempre se me ha dado lo del baile, pues pronto éramos 3 bailando sincronizadamente. Los compas hicieron un círculo alrededor entre risas y aplausos reprimidos para no hacer bulla. La naturaleza respondió con un trueno ensordecedor, dando paso a chorros de agua cayendo desde el cielo. El follaje de los árboles siempre retrasa un poco la llegada del agua hasta el suelo, lo que nos dio tiempo para despedirnos e irnos todos a nuestras posiciones. Los que habíamos ido a traer carga no hacíamos posta y no teníamos que despertarnos para ir al campito de entrenamiento. A ponerse el uniforme seco y cambiar de medias a esos pies que ya comenzaban a dar muestras de hongos por más que me los cuidara. Estaba terminantemente prohibido dormir sin botas. Quitarles el lodo podía llevarte hasta unos 10 minutos. No hacerlo equivalía a no poder dormir por el frío en los pies. Al día siguiente comenzamos a desmontar el campamento. Borrar nuestra presencia por casi un año era imposible, pero había tareas por hacer. Buzones para todo lo que no podríamos llevar en campaña, cerrar los hoyos de basura y letrina, destruir el campo de obstáculos y el polígono, borrar el camino principal de acceso y muchas cosas más. Pronto comenzarían los años más duros de mi vida guerrillera. La etapa de hostilidades debería llevarnos a un crecimiento militar. Del muerde y huye guerrillero pasaríamos a conformar un ejército popular hasta que la correlación de fuerzas y la coyuntura política nos favoreciera y nos permitiera lanzarnos a la ofensiva final, apoyados por las masas populares mediante una huelga general que nos conduciría al día de la victoria final. Javier llamó a formación en el campito. La neblina aún no se había levantado y fuimos apareciendo con nuestras pesadas mochilas a la espalda, ya con el campamento levantado y listos a iniciar las hostilidades contra el ejército represor. La ruta de evacuación del Paraíso era una pared de piedra de unos 100 metros de altura en la que habíamos rascado un paso de cabras para llegar a un filo de la montaña que nos sacaría al volcán Pecul o Santo Tomás. Llegar al filo nos tomó casi 1 hora. Por más meses de entrenamiento no es lo mismo verla venir que bailar con ella. En la vanguardia recuerdo que íbamos Milo, el Patojo, Julito y yo. Javier, Meme y los más neófitos en el grueso, y Celia al mando de la retaguardia. Éramos unos 24. Seguro que la edad promedio no superaba los 22 años.
incluyendo a los viejos de Javier y Meme. En pocos días yo cumpliría 19 años tratando de aparentar 25. Muchos estábamos estrenando uniforme, otros también botas, y por más manteca que le pusiéramos para suavizarlas, igualmente nos sacaron ampollas. Nuestro armamento parecía un muestrario casi de museo. Javier iba con una carabina 30, lo mejor que teníamos. A mí me acababan de dar un rifle de cacería mecánico, con mira telescópica, con solo 3 tiros en la tolva y 1 en recámara. Dizque porque tenía muy buen pulso como francotirador. Bastantes escopetas y un par de subametralladoras del tiempo de María Castaña. La única granada del pelotón la llevaba yo, que había dado pruebas fehacientes en Cuba de ser un pésimo lanzador de las mismas. Al mediodía llegamos a un camino de herradura, y como siempre se hace antes de cruzar un camino o carretera, la vanguardia explora los alrededores para asegurar que no hay emboscadas o proximidades civiles. Cruzamos sin inconveniente, pero ya con la tropa cansada y con hambre. Caminamos un par de horas más y Javier pasó la voz para que buscáramos un lugar con matorrales donde ocultarnos para comer y descansar. A esas alturas ya casi solo hay pajonales y alguno que otro pino. El frío y el viento eran muy intensos. Tomamos posiciones y el encargado de abastos ordenó una lata de sardinas entre 2 y una de leche condensada entre 4. Parecíamos caracoles con la caza a cuestas. Pasar de ser guerrilleros de campamento fijo a pelotón en operaciones no iba a ser fácil. Javier mandó a buscar un lugar para abrir un buzón y dejar todo el lastre que nos estaba impidiendo avanzar al ritmo necesario. Nuestro destino estaba compartimentado. Incluso yo, siendo oficial, no sabía a dónde íbamos y cuál sería nuestra próxima acción. Milo el Patojo y Julito habían sido los encargados de explorar la ruta y me aseguraron que nos había tomado 6 horas lo que a ellos habían hecho en 1. Quedarnos a dormir en ese lugar era muy peligroso. A ese paso nos tomaría al menos otras 4 horas para llegar al bosque en el que debíamos pasar la noche. Afortunadamente, el manto protector de la neblina comenzó a bajar. Se decidió que todos dejáramos la mitad de las latas que llevábamos. Luego, se mandaría una patrulla para recuperarlas. Javier, envuelto en su chamarra, parecía entre la neblina un dios maya de la guerra. Pasando la voz nos pidió que nos juntáramos todos alrededor de él. Bajito, nos comenzó a decir: el guerrillero no tiene casa ni destino, sino que su vida es el camino y no pararemos de caminar hasta ver a nuestro pueblo liberado de toda discriminación y explotación. Y así como era él, nos fue quitando el frío con el calor de sus palabras y el fuego de su mirada. Al terminar, nos hicimos una bola de abrazos alrededor de él. Con los músculos entumecidos, echamos a andar de nuevo. Poco antes de la caída del sol, llegamos a una cumbre donde había una cruz de piedra, donde cortamos unos chiribiscos y nos dimos unas buenas chilqueadas unos a otros, para darle fuerza a las piernas y bendecir nuestras armas. Descansamos el tiempo suficiente para fumar 2 cigarros y comenzamos a bajar por un filo ancho, cubierto de un pasto verde bien cortadito. Seguro lugar de pastoreo, donde pudimos correr porque he sabido que de bajada todos los santos ayudan y nuestras mochilas pesaban bastante menos. Caminamos toda la noche por unos páramos helados casi sin vegetación hasta que por fin entramos en unas pinadas que nos llevaron a un grupito de 4 ranchitos. Los perros comenzaron a ladrar. Julito se adelantó y comenzó a llamar a los perros por su nombre. Así me enteré que habíamos llegado a su casa. De los ranchos comenzaron a salir algunas mujeres y niños, con ellos 2 viejitos, el Tat y la Nan. Organizamos la defensa circular del lugar y por grupos fuimos yendo a comer el desayuno que nos tenían preparado. Esos huevitos revueltos con frijoles volteados y tortillas calientes eran el mejor bálsamo al cansancio, las llagas por las botas nuevas, el dolor de cada músculo y el frío intenso que hacía. Era la primera de innumerables marchas que vendrían.
No hay marcha fácil ni cuando es sin mochila, bien comido, dormido y sin lluvia, porque cada paso que se da en la guerrilla está marcado por las 3 leyes básicas que la rigen: vigilancia constante, desconfianza constante y movilidad constante. Estando ya comidos, el Tata nos llevó a una colina como a 15 minutos de las casas, donde pudimos organizar un campamento temporal. Pasaríamos ahí unos días en lo que las exploraciones buscarían la mejor ruta cómo cruzar entre las aldeas de San Miguelito y Guineales, para entrar en una montaña más grande que nos permitiera dirigirnos hacia la costa sin ser detectados. Al par de días, ya conociendo a todos los miembros de la familia de Julito por su nombre, el Tata, que hablaba muy poco español, nos llevó a Javier y a mí a un filo de la montaña donde se podía ver un profundo acantilado. El Tata sacó de su morral una chirimía y se puso a tocar. El eco, la luz del ocaso, los relámpagos en la distancia, la monótona repetición de las escalas en la chirimía, y Javier y yo aullándole como lobos a la montaña, está grabado en el file de las perlas de la vida en mi disco duro. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Bueno, pues estamos de vuelta. Yo soy Giacomo Bonafina. Y Rafael Rosal. Acabamos de escuchar Guerrilleros de Campamento Fijo, que es el capítulo 3 de la tercera parte y es la mitad justamente del capítulo. Aquí ya pues han estado, ¿cuánto tiempo estuvieron en el campamento? Imagínate, yo llegué en marzo y ya tenían tiempo de estar ahí. Yo calculo que ese campamento estuvieron como un año, todo el año de preparación antes de... Porque era un frente nuevo, ¿verdad? El frente original estaba en el volcán Tajumulco, que era el frente 1, pero ya vimos pues que Luis Xixmatá muere junto con Esteban en el podcast anterior, ¿verdad? Y se convierte en el frente Luis Y Xixmatá. se convierte en el frente Luis Xixmatá y nosotros somos el frente 2, que era como el frente nuevo, ahí en el área de Sunil hasta el lago Atitlán. Y bueno, antes de moverse, los mandan con Julita. ¿Verdad? Julita se llama la chica con la que te mandan, ¿o estoy mal? Sí. ¿Donde la abuelita? No, ya ¿Donde no, Diego? Ya donde Diego, porque Diego vivía casi en la entrada de la montaña, ¿verdad? Entonces, y Diego... Lo habías incorporado vos, hacía un par de capítulos, creo yo, ¿no? ¿No lo incorporaste vos, no? No, al contrario, explico que Diego fue la primera incorporación que hizo Javier. Javier, es cierto. Javier Con un cigarro. Con un cigarro. Es cierto. En una camioneta compartieron el único cigarro que tenía Javier. Y por eso le pusieron así. Y lo incorporó, ¿verdad? Y por eso le pusieron a toda la zona del Frente 2, es la zona del cigarro. ¿Ah? Ya, entonces te vas, los mandan con Julita. Sí, solo era una actividad rutinaria, pero digamos que primera vez que yo iba solo con una chica. Pero era rutinaria, pero a lo que iban tampoco era muy rutinario, digamos. No, pues era ir a dejar un correo porque Diego era el correo que lo llevaba hasta la capital, por decirte. ¿Ah? Entonces era muy rápido, pero importante, ¿verdad? Las comunicaciones, otra vez por no tener radios de comunicación militar propios, ¿verdad? Pues ahí inventando, y muchos compañeros cayeron en eso de siendo correos, ¿verdad? Peligroso. ¿Y de vuelta llevaron algo? No, era ir a entregar el correo y que se lo llevara Diego a la capital, ¿verdad? Ok, nada, no recogían nada, no aprovechaban. No. A veces no siempre íbamos por comida, ¿verdad? A veces se hacían otras cosas como esas, como ir a dejar los correos. Y eran los momentitos también como lo explicas ahí donde
También eras joven, ¿verdad? Tenías deseos carnales. De repente, entre ustedes, tal vez yo sé que no se promovía, pasaba, pero vos también tratabas de mantener, digamos, el rigor. Sí, a mí, yo nunca tuve novia guerrillera, ¿verdad? Aunque ganas no me faltaron, pero eh, es lo que decía que me tocaba, ¿verdad? Ser como el ejemplo, porque era el que les enseñaba formación política, alfabetización y además entrenamiento militar. Era yo, sí, la figura de primera que tenían de lo que tenía que ser la disciplina y todo, ¿verdad? Y había que dar el ejemplo, ¿verdad? Y estabas joven Estaba, imagínate, 18 años tenía, bueno, iba a cumplir ya 19. y no tenías rango todavía. Se va a ver bueno, se escuchó en este podcast, que es cuando nos dan, junto con la publicidad, llegan los rangos militares, ¿Cómo es ¿verdad? que llega la publicidad? ¿Cómo la reciben? La fuimos a traer donde la abuelita. Es cierto, ¿verdad? Por eso está un poco confundido. Me confundí un poco con el Sí, viaje. sí, sí. No, Eh, una cosa es la ida a traer exacto. la propaganda, en donde venía un correo y pues ya con la noticia de que ya sabíamos que Javier iba a ser el comandante. No estábamos muy claros en lo demás. Yo no sabía que iba a ser en esa primera promoción de justamente cuando salimos a luz pública, ya Meme y Celia capitanes y, ¿Teniente vos? y el Patojo y yo tenientes. Ajá. Así que oficialmente queda Orpa ya. Orpa ya queda, deja de ser la O y se convierte en Orpa. En En Or- este capítulo específicamente. Sí, Digamos. sí, sí. Bueno, Sí, en ya un momento. lo sabemos nosotros que ya recibimos la propaganda, pero todavía justamente vamos hacia las primeras acciones militares, ¿verdad? En este primero dejamos el campamento del Paraíso, que pues a todos era lo más cercano que teníamos de tener una casa, ¿verdad? O sea, entonces sí lo dejamos con cierta tristeza, ¿verdad? El campamento con agua caliente y de todo, ¿verdad? Era un lujo de campamento. Paraíso, pues, por eso se... Era un lujo de campamento, pues. Y entonces era pues estar para lo que estaba hecha la guerrilla, ¿Y cómo ¿verdad? haces que un lugar donde ha vivido muchas personas o algunas personas durante un año, cómo lo dejas para que parezca que no pasó nada? Y como se dice ahí, iba a ser imposible borrar toda la huella, ¿verdad? Porque por eso mismo, ¿verdad? Porque se había cortado la... Pero el tiempo, la naturaleza es Rápido, hijo. rápidamente cubre con su manto de nuevas hierbas, nuevos arbustos, ¿verdad? Pero en ese momento lo que había que borrar era todos los posibles accesos, ¿verdad? Para que no llegaran y lo descubrieran, ¿verdad? Entonces, y que lo pudiéramos usar nosotros otra vez. ¿Y Celia? Celia no sé si era hija o nieta de la abuelita, también. Es que como te digo, toda la familia de la abuelita Entregada a la abuelita. estaba Chano, que ya lo vamos a conocer más adelante, el que era sastre, que era el que hacía los uniformes, estaba Celia, e incluso Julita era prima también, y Milo eran primos de la misma familia, ¿verdad? Entonces, Celia, no, Celia debe de estar viva, fíjate. Y, y ya tenía tiempo de estar en la montaña, entonces era normal que a ella Le dieran un rango le arriba. dieran un rango ya de capitana, ¿verdad? Y una compañera muy seria, yo me recuerdo, sí se reía, pero no mucho. También me imagino que por la cuestión de que estábamos en guerra, ¿va? Ahí no andábamos
en la onda de andar cantineando, ¿verdad? Como se dice en Guatemala, o de andar buscando, si se daba, si algunos, sí había todo no había una prohibición, pero sí había orientaciones expresas de que si se quedaba embarazada la chica se tenía que bajar, y que pues el que estuviera de médico o de enfermero pues les proveía de condones, ¿verdad? A los que pudieran haber, pero en este primer pelotón que salimos no había todavía ninguna parejita así oficial. Y digamos, cuando empezás ya te vas en campaña, algo que es, por lo que he escuchado y hemos conversado, que se convierte en importante son los pies, porque empiezan a molestarte, ¿no? Se te empiezan a llenar de hongos, la humedad. Sí. Incluso tenés que dormir, ¿cómo era? Para dormir tenés que dormir con las botas puestas, por si tenés que salir corriendo. Sí. O sea, tenés que tener tenés que cuidarlos de una forma. Si se encontrábamos a alguien que había dormido sin botas, recibía una sanción, ¿verdad? Y la sanción podía ser que doble posta o se buscaba algún tipo de forma pero en general toda la gente era disciplinada, porque si en lo que te pones las botas ya te mataron, ¿verdad? Si hay una... Y no puedes salir sin botas, pues. Sí, y entonces... ¿Y cómo te cuidabas? ¿En la noche qué hacías para asegurarte que... Ya ves que las botas tienen sus como canalitos, ¿verdad? Pues esos había que sacarles el lodo, ¿verdad? Porque el lodo está frío, ¿verdad? Se enfría por la noche, ¿verdad? Y entonces, si no les quitabas bien el lodo, no dormías, porque el lodo se volvía hielo. Y en ningún rato estabas sin las botas, como para ponerte en alguna... Si podían hacer fuego porque estaba nublado, se daban las condiciones de poner los pies así junto al fuego. En algún momentito. Pero sí. eso eran cuestiones muy, muy de vez en cuando. Pues sí, normalmente iba siempre como las botas y eso era infestación de hongos, ¿verdad? Y había que estárselos cuidando y habían cuestiones así como los piojos, ¿verdad? Había una que se llamaba pomada del soldado, justamente para antipiojos, y había cuestiones del ejército también, porque es cuestión de los ejércitos, de las botas y eso, que unos talcos que te quemaban de una vez, pero que te secaban los pies. Sí, es un punto clave, digamos, obviamente, porque estás caminando además, todo el tiempo. El guerrillero que es con lo que dice ahí, ¿verdad? Es movilidad constante, ¿verdad? Entonces, tus pies son tu salvavidas. Eso quería hablar, movilidad constante. Hay tres. Desconfianza constante, vigilancia constante y movilidad constante, ¿verdad? Esas son tres cosas básicas que son ley de la guerrilla, ¿verdad? En cualquier manual guerrillero lo vas a encontrar, ¿verdad? Y porque, pues, estás como una unidad militar irregular, que hablamos un poco la semana pasada, de lo que significaba ser una unidad militar irregular, ¿verdad? Entonces, pues, desconfianza hasta de las nuevas incorporaciones, ¿verdad? Tenían que pasar tiempo y pruebas y esto, y podía ser un intento de infiltración, ¿verdad? De parte del ejército. Y vigilancia, que siempre habían postas, ¿verdad? Ni modo que... aquí no pongamos postas. Ni duermen, ¿verdad? tranquilos todos. No, entonces todo siempre vigilancia, ¿verdad? Guardias. Y
vida militar, ¿verdad? ¿Y la edad promedio entre todo el campamento, digamos, los que estaban ahí? Ay, chaviza, ¿verdad, mano? Yo tenía, iba a cumplir 19 y, y la gran mayoría estaría entre los 18 y los 23 años, por ahí, ¿verdad? Y mira, el armamento, no era medio la tropa loca, una cosa así, ¿no? Eso está... Pues sí, era... lo que pasa es que como era la que teníamos, ni modo que nos No, íbamos yo sé. a reír de eso, pero visto así Y con el tiempo, digamos, no es que hacia sí, que atrás, huevos, pues. sí, ¿verdad? Literal, o sea, irte a la montaña con ese armamento, 25 pelones. Sí, pues no sé, sí es un poco de humor negro, digamos. A ver, viéndolo de lejos y no estando ahí, por supuesto. No, imagínate, y yo en la vanguardia, que es la que primero choca con la primera que choca con el ejército si hay problema, es la vanguardia, ¿verdad? Y yo tenía 3 tiros y uno en recámara, 4 tiros, mano, y un rifle con mira telescópica. ¿Qué vas? Y lo que necesitas en la vanguardia es una ametralladora, un ¿no? AKM o un M10 para poder echar una lluvia de fuego en caso de necesidad. Pero con eso teníamos, mano. Es que ni modo. Pero bueno, pues es que también lo decís ahí. Estás esperando que en el proceso se unan. No, Cuando lleguen a la ciudad sean miles, digamos. y que crezcan y que el armamento sea realmente armamento militar. Claro, eso es después, pero lo que justifica que vos te sientas seguro con ese armamento de tropa loca, digamos, ¿verdad? Es el hecho que sabes que en algún momento se te empieza a unir y sí va a llegar otro armamento, pero uno viéndolo de afuera, pues, o sea, yo sí pienso así, qué huevos, o sea, qué huevudos. O sea, más allá de de la ideología, o que podamos hablar de política, o lo que sea, a nivel individual, sí tienes que tener unas grandes pelotas, ¿no? Pues sí, no era fácil. ¿Para qué te voy a decir? Yo si volviera a tener 15 años y con la experiencia de ahora, yo creo que sí hubiera hecho las cosas diferente, ¿verdad? Y una vez entras en marcha, ¿cómo es la cosa? Que sabes que no vas a parar. Pues es justamente... Y no sabes dónde vas tampoco. No, eso es lo más difícil de andar siempre en campaña, ¿verdad? O sea, ahí sí no tenés ni casa, ni a dónde regresar, ni y es un poco lo que, lo que Javier nos dice, ¿verdad? Ahí cuando estamos en los pajonales, ¿verdad? Que manda a decir, hay que sacar la mitad del peso de las mochilas, ¿verdad, mano? Porque ahí sí que íbamos con lo que habíamos juntado en un año de estar ahí en el paraíso, ¿verdad? Hasta recuerditos llevaban compas, que si ¿verdad? Y en campaña tenés que ir livianito, ¿verdad? Porque ya, si hay que correr, Pero es más lo que caminas constante durante el día que lo que tenés que correr, digamos. Pues, sí, correr. si todo va bien, no tenés que correr, ¿verdad? Pero nadie te garantiza de que no pueda haber un choque imprevisto con el ejército, ¿verdad? Y ahí el resto vas caminando todo el día y ese peso va sumando cada paso, ¿no? Porque te vas cansando. Sí, de aquello de que parece que le pusieran piedras a tu mochila, ¿verdad? Después de 3, 4 horas de estar en marcha. Y ahí muriéndote del hambre, paraban y comían ¿qué? Pues lo que se oyó ahí, ¿verdad? Una lata de sardina dividida entre 2 La compas lechita y condensada. lechita condensada para energético, ¿verdad? ¿Y ese cuánto no comes sardinas? Yo ya nunca más volví a comer sardinas, mano. Es la verdad, que solo de pensarlo me da hasta como repulsión. Ay, sí, Pero pues sí, porque sí era la que había, pues. Además, con hambre sabe delicioso. Digamos, y cada vez tenés menos chance de tener comida caliente, ¿verdad?
Sobre todo en campaña, man. Si vas en campaña, ¿verdad? Y las comidas calientes se agradecen mucho, mucho más que cuando estás acostumbrado a 3 tiempos de comida en el paraíso y no, esto ya es la guerra, ¿verdad? Entonces, Por eso llegaron de la abuelita, era la gloria, pues. sí. Sentirte cuidado y con la comidita rica de casa. Bueno, también donde Diego, ¿no? Que es lo que llegan y tampoco sabías que iban para ahí, para la casa de él. Hasta que escuchan los perros, ves que él le Pero ese dice era su Julito. nombre. Julito, perdón. Sí. Que llegan y los llama por su nombre, ¿verdad? A los perros, sí. Sí, ahí es donde me doy cuenta de que estábamos llegando a casa de Julito, ¿va? Él ahí sí se descompartimentó y se descompartimentó toda la familia de Julito, que llegó a ser casi como un campamento de paso, ¿verdad? No nos quedamos justamente donde ellos tenían sus casas, como a 15 minutos, pero estábamos ahí digamos, en los terrenos de la familia de Julito. Y mira, para terminar, porque es muy, muy, muy interesante. Podría preguntarte por horas. Hablemos del Tat y la Nan, tanto en esa familia como en las comunidades. O sea, el significado de la figura del Tat y de la Nan, ¿no? Es que van más allá de los abuelos, digamos, de ser un abuelo común y corriente. Pues estos, un poco al igual que el papá de Jeremías y de Juanito, ¿verdad? O sea, el Tat y la Nana sabían de que Su familia de que completa. su familia era la guerrilla, ¿verdad? O sea, estaban todos, de que si las esposas no estaban porque no estaban, tenían bebés y tenían niños, qué sé yo, pero todos los hombres de esa familia que podían se subieron a la montaña, ¿verdad? Y entonces, sí, ahí me pongo el caso de que ya cuando ya nos conocía un poco más el Tata, ¿verdad? Nos llama a Javier y a mí para enseñarnos un lugar que para él era como sagrado, ¿verdad? Que era donde él tocaba la chirimía, que era así como en un gran barranco, entonces se oía el eco de la chirimía. Qué hermoso. Y Además lo sacó, véngase, vamos. sí, vamos, y como no hablaba mucho español, ¿verdad? Castilla, como le dicen en el campo. Como no hablaba Castilla, fue así como que... ¿Qué idioma hablaban ellos en esa zona? ¿Recordás, no? Quiché. ¿Y aprendiste algo? Sí, algunas cositas, lo indispensable, como que si han visto al ejército, que si tengo hambre, que si me duele la panza, cashen un pam, quiere decir me duele la panza, Sakarik nan, Sakarik tat, Sakarik es buenos días, ¿verdad? Sí, alguito, las cosas básicas se aprende. Sí, sí, es que Guatemala es tan profunda en todo sentido, ¿verdad? Vos, hay tanto que uno nunca jamás va a llegar. Y sí, se me están viniendo otras, ¿verdad? Tuxtlan Uts es dormí bien, dormite bien, descansá, algo así, ¿verdad? Y bueno, ya antes de... Por eso digo que nunca va a terminar uno, vamos haciendo guardia a las chicas ahí en el río. Eso todavía en el paraíso, ¿verdad? Así es que empieza. O sea, así empieza. Así empieza este capítulo del sonolibro. Pues sí, mano, ¿qué le voy a hacer? Yo era como la figura después del comandante, ¿verdad? La figura más cercana que tenían las compas, al que le pudieran tener confianza de que no las iba a estar ahí viendo, ¿verdad? O morboseando. Y entonces me llamaban a mí porque siempre había que hacer eso, ¿verdad? Alguien que esté vestido y armado mientras los otros están parte de la vigilancia constante, ¿verdad? Entonces era
Por supuesto que sí, como pongo ahí, era una tortura, ¿verdad? Y yo me las imaginaba pues, como estaban, ¿verdad? Enjabonadas y bañándose y cagándose de la risa de tenerme a mí ahí enfrente. Qué sé yo, que si hubieran sido otras circunstancias, Aunque sea llorar, te pones que te vayan llorando. sí, no, algo más hubiera pasado, pero era lo que te decía, pues el hecho de ser ejemplo, disciplina. Estás en otro ambiente, básicamente. ya. ¿No? Tenés que respetarlo, Y ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Como cualquier o ambiente de estás o trabajo. no estás. Como ¿va? cualquier ambiente de trabajo, digamos. Esto es algo muy específico. Pero cualquier ambiente de trabajo se respeta. ¿Verdad? No estás ahí para ver a quién te levantas. ¿Sí? Digamos, en fin. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast número 9, Guerrilleros de Campamento Fijo. Se acaban de mover del paraíso después de estar ahí un largo tiempo. Es la primera parte del capítulo 3 de la tercera parte de Memorias de Amor y de Guerra, la autobiografía de Rafael Rosal. Y pues esperamos que le cuenten a sus amistades, así, que corran la voz de que espero que les esté gustando el podcast y nos vemos la próxima semana. ¿Verdad? Vamos a estar en nuestro podcast número 10, que es la segunda parte del capítulo 3, de la parte 3, que se va a llamar Pelotón en Operaciones. ¿Verdad? Así que nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Hasta pronto. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea.